Hola. Bueno, vamos a ser breves. Marie Monique Robin. Bueno, buenas tardes. Tengo frío. Bueno, acabo de llegar de Baza Bilbaso, de la provincia de Entre Ríos. ¿Se me escucha? Sí. Porque vine a Argentina para hacer un nuevo documental sobre el glifosato. Bueno. Pero bueno, de eso no vamos a hablar de ese documental, ¿no? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Sí. Bueno, entonces estoy aquí para las preguntas, si hay. Bueno, yo nada más que voy a decir que este documental lo realicé hace ahora 4 años. En 2008 realicé El mundo según Monsanto. Después Nuestro veneno cotidiano, que era otro documental y otro libro. Y después de haber dedicado casi 10 o 12 años de mi vida al sistema agroindustrial, con distintos documentales, libros, quise, bueno, enfrentar la pregunta que sí o no había alternativas en este modelo, porque usted sabe cómo se ve el principio del documental, que siempre se dice que no hay, ¿no? Que no hay alternativas. Y bueno, lo tomé en serio, y la buena noticia es que sí que hay alternativas. Y también siempre este argumento que necesitamos los agrotóxicos porque si no, no vamos a poder alimentar al mundo, ¿no? Yo siempre digo que es muy interesante cuando se oye este argumento, porque se olvidan decir que tampoco lo alimentamos con agrotóxicos al mundo, ¿no? Hay casi 1.000 millones de personas que mueren de hambre en este planeta y es un gran fracaso. Se han invertido tanto dinero, ¿no? Dólares, millones y billones de dólares para promover el sistema agroindustrial y ni siquiera hemos podido alimentar al mundo. Entonces, bueno, me gustó mucho hacer ese documental que acaban de ver, porque se han dado cuenta de que todos los campesinos que se encuentran, los agricultores, están muy felices, menos uno. ¿Cuál? El norteamericano. Y no lo pagué para ser deprimido enfrente de mi cámara. Yo ni siquiera busqué a un norteamericano deprimido, ¿no? Cuando estaba haciendo el documental, yo quería hacer una comparación entre el sistema Milpa, que se encuentra en México, ¿no? Y que existía también en América del Norte. Lo llaman las 3 hermanas, este sistema de cultivo donde se cultivan al mismo tiempo 3 distintas plantas. Yo quería comparar el monocultivo de maíz, ¿no?, con el sistema Milpa. Nos había llamado a una agrónoma de Estados Unidos y le dije, búscame a un productor de maíz. Bueno, y me presentó a ese señor. Y es bien interesante porque era totalmente deprimido. Increíble. Deprimido, ¿por qué? Porque ¿cómo se ve? Es él directamente que habla de su inquietud, ¿no?, por la salud, de los agrotóxicos que él utiliza. Tiene problemas también porque las malezas, las famosas malezas, se volvieron resistentes al glifosato, al famoso Roundup, en este caso es Roundup. Y me acuerdo que me contó que una de las malezas que para él era un gran problema era la amarante. Y le dije, bien interesante, porque la semana pasada estuve en México filmando a un señor que hace el sistema Milpa. ¿Conoce el sistema Milpa? Me dice que no, como se escucha en el documental. Y ahí cultivan la amarante y la comen, y es muy buena la planta. Muchas proteínas, etc. Me dice, sí, comen la amarante. Y yo decía, pero la suya no, porque es resistente al glifosato, entonces mejor que no, mejor que no comerla. Bueno, tenía problemas también porque los insectos, era un maíz que como se ve, con 3 genes que han introducido, uno para el Roundup, el otro para el BT,
bueno, sabe lo que es el PT, ¿no? Exactamente. Y un tercero que no sé el nombre en español, que es también para luchar contra la enfermedad de la raíz del maíz. Bueno, no me... Y entonces los insectos también se volvían resistentes, me contó. Además, tienen problemas de enfermedades que en los cultivos de maíz, que ahora voy a documentar. Voy en agosto a Estados Unidos, hay miles de hectáreas con problemas desde el principio de agosto, donde se ve que el maíz se vuelve muy oscuro, tendría que ser verde en agosto, y hay científicos ahora que lo explican que es debido al glifosato, que destruye las buenas bacterias del suelo y hace que la planta, el maíz, por ejemplo, es muy frágil y débil, ¿no? Y bueno, entonces es el único. Al final, cuando terminé la entrevista, le dije, él tenía 500 hectáreas de transgénicos, y le dije por qué no pasa al cultivo orgánico, y me miró y me dijo, pero ¿cómo puedo hacer? Y lo puse en contacto con este instituto que se ve en el documental, el Rodel Instituto, que hace un trabajo muy bueno, y lo llamé, llamé al instituto y yo le dije, bueno, tengo a un productor de transgénicos que quiere cambiar de sistema. Y se pusieron en contacto y están ahora en esta fase, que es, bueno. Ya, bueno, ahora si hay preguntas, estoy aquí para responderlas. De la comunidad mapuche Culachen de los Toldos, queríamos preguntarte si podrías hacer una comparación entre los movimientos de resistencia, digamos, al modelo agroindustrial o químico entre Francia y Argentina, y cuáles crees que son, digamos, los obstáculos para que no se revierta con tanto nivel de concientización. Hay el último documental que realicé, vamos a hacer una premiere mañana en el Finca en Buenos Aires. Se llama Sacrosanto Crecimiento. El crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto, ¿no? Sacrosanto porque el crecimiento económico, ustedes saben, es un paradigma económico, y bueno, todos los gobiernos dicen que el crecimiento tiene que volver, que va a volver. Bueno, en Francia llevamos 30 años diciendo que va a volver el crecimiento, y que si no vuelve, que no vamos a poder resolver el problema de la pobreza, el problema del desempleo. Y bueno, después de todos estos trabajos, yo me enfrenté a esta pregunta, ¿no? Si de verdad el crecimiento económico es la solución, o si no, más bien es el problema que tenemos. Y hice un documental y un libro que demuestran por qué no podemos seguir con este paradigma económico. Siempre crecer significa producir más, consumir más, y en un planeta donde los recursos son limitados y la capacidad del planeta de absorber nuestros desechos también tiene límite, y ya estamos con los límites ya en todas partes. Y el mayor desecho actual son las emisiones de gas, de carbono, de gas con efecto, ¿cómo se dice? Invernadero, sí, que provoca el cambio climático, que es una cuestión de desecho finalmente, ¿no? Entonces, este documental muestra que de verdad el crecimiento es el problema, no es la solución, y que hay que cambiar de paradigma, y que hay mucha gente que lo entendió en el mundo, porque esto viene en la fase de mostrar las alternativas. Bueno, lo del glifosato es un poco, porque hay una urgencia mundial con el glifosato, por eso decidí hacerlo, porque yo no quería más hacer este tipo de documentales pensando que más bien hay que mostrar que hay alternativas, ¿no? Pero bueno, sí, hay mucha gente que lo entendió, y para volver a tu pregunta es interesante ver cómo, si tú ves este documental, estuve en Argentina y en Canadá,
para hablar de la agricultura urbana orgánica, que es un movimiento mundial. En todas partes del mundo, en todas las ciudades hay gente que se va a cultivar alimentos orgánicos. En América del Norte es muy interesante porque son personas que ya han tenido una carrera de mucho dinero y dejan todo para volverse huerteros orgánicos y están muy felices. Importante. Y estuve en Argentina porque en Rosario hay un programa de agricultura urbana muy bueno, que es un ejemplo mundial también, ¿no? Y es interesante ver que el norte como el sur, en este caso Toronto y Rosario, bueno, la semilla es lo que une a la gente, porque la semilla es la base de la vida. Nadie puede vivir si no hay un agricultor que siembra una semilla. El problema es quién controla la semilla, ¿no? Y entonces, bueno, no hay una oposición ahora entre el norte y el sur. Bueno, la gente se reúne en esta cosa fundamental de la semilla. En el documental se ve también cómo estuve para eso en Nepal y Dinamarca. Hay cooperativas ciudadanas que se creen para promover las energías renovables con una propiedad colectiva. Eso significa también bueno, bajar su consumo, es todo un proceso, ¿no? Pero se ve igual en Nepal y Dinamarca, no puede, son dos países que son muy, bueno, y la gente dice la misma cosa, que la energía es una cosa muy importante, que hace parte del bien común, ¿no? El sol, el viento, etc. En el documental se ve también, estuve en Brasil y Alemania, como las monedas locales es un movimiento mundial, monedas complementarias, como se dice, para poder desarrollar resistencia y también resiliencia, que es el nuevo concepto de este nuevo paradigma económico que necesitamos, es buscar también la resiliencia de las comunidades en frente a los choques que van a llegar y que ya están llegando. Y la moneda social y la moneda local es un instrumento muy importante. Y entonces se ve que como Brasil, Fortaleza y Bavaria, Alemania, muy distintos, pero comparten la misma preocupación. Entonces, se ve en muchos países, a nivel mundial ahora, cómo se cuestiona este modelo de producción ilimitado, extraccionista, como se dice, ¿no? De extracción. El modelo sojero es un ejemplo perfecto de esto, ¿no? Si tú tomas la figura del PIB, del Producto Interno Bruto, la soja es muy buena, porque da plata para algunos. Pero eso dentro del cálculo del PIB aparece, ¿no? Y como el PIB no toma en cuenta los gastos, lo que se llaman las externalidades que produce este modelo sojero, que es, como lo estoy viendo ahora, la factura sanitaria, el agotamiento de los suelos, la contaminación, etcétera, todo eso no aparece, ¿no? Entonces, bueno, se ve que este PIB no sirve para nada si queremos salvar este planeta, todo el contrario, ¿no? Podemos tener un PIB muy alto con mucha gente enferma, y está muy bien que tengamos mucha gente enferma porque la industria farmacéutica está muy contenta. No le importa a ella la prevención, lo que le importa es que tengamos muchos cánceres. Y bueno, y entonces se ve que hay más y más gente que entiende esto. Y si queremos que haya más, hay que promover las alternativas. Hay que dejar de quejarse, hay que reunirse donde se vive, empezar por la comida, porque yo siempre digo que es la cosa que cada uno necesita, y decidir de ver cómo como hoy en mi casa y cómo puedo cambiarlo. Y tú vas a ver que cuando entras en esto,
cambian muchas cosas, vienen otras cosas más y la gente se reúne y yo de verdad pienso que es muy importante ya desarrollar alternativas concretas donde cada uno vive. ¿Hay algún organismo internacional que apoye estas políticas de autosustentabilidad? Porque hoy en día estamos en un gobierno y sistema político está muy dependiente del FMI y que está presionando mucho para abolir todas estas cosas, tanto sea del manejo del precio de los combustibles, poner muchos CEOs en lugares estratégicos dentro del gobierno para manipular toda la maquinaria que están manejando. ¿Hay algún organismo o institución que apoye, que fomente este tipo de políticas para pequeños productores o consumidores? ¿Tú qué dices a nivel mundial o cómo? Sí, algún organismo, no sé, una institución en particular que se pueda contactar como para... No, pero bueno, como te digo, los saberes hacer los tenemos aquí también. Seguro, pero y bueno, que nuclee por ahí o fomente. Y bueno, cada país tiene sus movimientos de agricultura, por ejemplo, orgánica. Para la agricultura urbana hay gente que sabe bien aquí también. Como te dije, en Rosario tienen un departamento muy interesante con Antonio Latuca, que bueno, una persona que bueno, sabe mucho de esto. Y bueno, hay que reunirse y ya, bueno, ¿cómo conseguimos un pedazo de tierra para hacer una huerta colectiva? Empezando así, ¿cómo hago para que, bueno, pueda controlar lo que como? ¿A dónde voy a ir para comprarla? Y apoyar a agricultores orgánicos? Entonces todo eso hay que organizarlo localmente y tú vas a ver que el saber hacer está aquí, se está perdiendo, especialmente aquí en este momento es muy duro la situación. Tuvimos también en Francia una situación muy dura, poco a poco se está cambiando, ¿no? Pero bueno, entonces hay que ver, como te digo, no sé cuántas personas hay aquí, pero hay que reunirse y ¿cómo hacemos? Pero no es tan fácil porque plantamos en el patio de casa, por ejemplo, girasol orgánico y tuvo como 20 cabezas en girasol y un maíz que también nacía como mostraban en el video del Mundo Según Monsanto, que en vez de nacer un maíz nacían 3 y era en el patio de la casa donde supuestamente no podía, o sea, no estaba modificado genéticamente, no le caía agrotóxico. Como es difícil, por más que uno tenga las ganas de plantar y de hacer... No, pero hay que hacer talleres y buscar a la gente que sabe hacerlo. Yo filmé en Rosario talleres de semillas, bueno, y organizarlos, se aprende, por supuesto, ¿no? Pero se puede. Y entonces... ¿Tienes duda? Sí, me parece que es bastante difícil. Perdón, porque me parece que coincide. Vos querés preguntar sobre cómo podemos estar protegidos para emprender este camino. Claro, por ahí institucionalmente. Me parece que la pregunta de Gonzalo apuntaba a si hay maneras de que vos te sientas protegido por una institución o por un ente cualquiera para encarar estos mini emprendimientos, porque sabemos que hay leyes que dicen, bueno, 500 metros son, ¿no? Ayúdenme porque yo no estoy en el tema, pero 500 metros libres de... A ver, yo vivo sola en un pequeño predio y no puedo enfrentarme a mis vecinos. Entonces me dicen, tenés que denunciar. Yo soy una mujer sola en un lugar, no voy a encarar a mis vecinos que los veo pasar con sus máquinas fumigando. Me parece que la pregunta de Gonzalo apunta a cómo podemos tener protección para político-legal, digamos, por ahí buscar refugio ante todas estas adversidades que hay en contra de la producción orgánica, porque digamos
Es lo que dice el Yo creo que igual que hay normativas, Sí, sí. lo que falta No es se lo cumple. que usted dice, No se cumple, asociarse, sí, sí. asociarse para hacerlas cumplir también, Claro, porque no porque es Sí, también, Un porque ser humano hay... es impotente, te lo puedes pretender. Sí. más allá que es difícil Sí. lo macro, ¿no? Porque es muy fuerte contra por ahí la persona individual, y sobre todo que todo está armado como para que la gente vaya para otro lado y no para producir orgánicamente. No, claro. Eso se Sí. hace difícil a veces. Bueno, hay abogados, aquí no sé, Juan no ha llegado, pero se fue con mis colegas, pero es un abogado que, bueno, que trabaja en esto y, bueno, hay que hacer denuncias. Las leyes existen, se violan en este país. Hay países donde no hay leyes, pero según lo que me explicó Juan largamente es que las leyes las hay. Y lo peor cuando se legaliza algo malo también, ¿no? Como decía el Roundup sustentable, digamos, que eso se escucha. No, ¿verdad? eso es otra cosa, levanta sustentable, ¿no? Bueno, pero eso Sí, sale en las sí. publicidades de la televisión, Sí. o sea, y eso es legalidad, digamos, y medio turno. Pero bueno, hacia eso creo que hay que generar Sí. capacitaciones, y por eso creo que están estos espacios también, y por eso todos vinimos acá a escuchar nuevas propuestas y nuevas cosas. Está buenísimo lo que usted hace, porque yo lo que veo es, de alguna manera, usted pone en el centro de la escena a gente que generalmente no está en el centro de la escena. O decir, un africano hablando, digamos, no lo vemos muy comúnmente en ningún medio de televisión. Entonces, desde ya me agrada mucho el trabajo que ha hecho. Y estoy muy contento de estar acá. Y está bueno que creemos puentes para unirnos y buscar soluciones. Creo que hay mucha información, por lo que falta es hablar más y conectarse. No, el ejemplo en Japón, por ejemplo, de los TKI, como se ve en el documental. Yo soy parte de una asociación como esta en Francia, que es un movimiento enorme. Yo vivo en París, en el norte de París, como 150 hogares, digamos, consumidores, entre comillas, porque no me gusta la palabra. En ese sistema productivista somos reducidos a la función de consumir, ¿no? Bueno, yo prefiero la palabra de, ¿cómo se dice una persona que come? Ya. Entonces, comensal. Bueno, somos 100 y pico de comensales en esta asociación y tenemos un contrato con un huertero que vive como a 50 kilómetros de París, que nos trae cada semana canastas con verduras, etc. Pagamos con 6 meses de anticipación, así él puede trabajar sin problema. Cada 6 meses pagamos, ¿me entiendes? Y cada semana una canasta. Podemos ir a ver su huerta para ver si en verdad no utiliza agrotóxicos, si hace parte del convenio, ¿no? Y eso, bueno, en muchos países hay ese sistema, no es difícil hacerlo, aquí tampoco. Y eso ayuda a, por ejemplo, en mi caso, era el hijo de un productor de verduras, ¿no? Que utilizaba agrotóxicos, quería cambiar, entonces fue la oportunidad, le dimos nosotros, porque hicimos el contrato, ahora tú tienes 3 años para cambiar, ¿no? Te aseguramos, bueno, el dinero, etcétera, y ahora es completamente orgánico y bueno, eso se puede hacer aquí. Son buenas experiencias. Bueno, yo sé que la producción orgánica no es fácil aquí porque hay tanto... Estamos muy contaminados. Sí, no sé. Pero se puede. Pero se puede. Tiene que ser Claro. asociaciones. Se puede. Pasa que el tema de la semilla es algo fundamental también. Porque Se consigue. Me gustaría saber a mí después. Sí, de las semillas, muy importante, pero hay gente que sabe aquí, Sí, no sí, se sí. perdió todo. Vale. Me llamó la atención en Alemania, para lo macro más ahí, que dijo que van a tomar conciencia cuando aumente el valor del combustible fósil, o sea que está muy barato la energía, por eso Sí. les conviene más trabajar con el modelo agroindustrial
que irse a un modelo orgánico, que tendría que aumentar para que no sea un beneficio esto de la energía. Esto lo que postulan en Alemania, que sería un país no industrializado, para que pase la gente a tener este modelo orgánico. No sé si es necesario llegar a eso para que tomen conciencia. No, si es necesario, pero es el problema. Tanta lluvia hoy. El problema del modelo agroindustrial es que los que lo practican tienen todo el apoyo del Estado para hacerlo. Todas las incentivas, ¿sí se dice? Van a ellos. Yo lo sé porque mi papá era productor, era agricultor. Y bueno, y utilizó muchos agrotóxicos hasta que yo hice el mundo según Monsanto, que fue un golpe en mi familia. Y mi hermano, todo el mundo, bueno, ahora la granja familiar es totalmente orgánica, después de... Pero para decirte, y yo conozco a muchos agricultores en mi país que me hablan, porque soy hija de agricultores, entonces yo siempre he dicho que la mayoría de ellos son víctimas de este modelo, ¿no? Yo hablo de los agricultores, no hablo de la gente de las pool de siembra que no son agricultores, ¿no? Entonces hablo de la gente de verdad que cultiva, ¿no? Y entonces el problema es que ¿cómo haces si no tienes apoyo, no? Es difícil. Y en el caso de las energías fósiles, la que no sé cómo es aquí en la Argentina, pero en Francia hay un apoyo del Estado para que se pague muy barato la energía. Eso es como una subvención, ¿no?, al modelo. Y tampoco pagan la descontaminación del agua, por ejemplo. Entonces todas estas externalidades no las pagan, ¿no? Es la sociedad que tiene que pagarlo, no sabemos bien cómo, pero bueno. Y entonces, como sabemos que hemos ya pasado lo que se llama el pico del petróleo, es decir que, bueno, parece difícil entenderlo porque en ese momento el precio del barril de petróleo es muy bajo, pero eso no tiene nada que ver con los recursos que se están agotando. Se pueden manipular los precios de manera artificial, como se está haciendo en este momento por distintos motivos, pero eso no cambia nada de que sabemos que para el petróleo, por ejemplo, las reservas que tenemos fáciles de explotar, si seguimos así en 70 años ya. Eso no significa que no habrá más petróleo, pero va a ser muy difícil explotarlos, muy costoso, con muchos gastos, etc. Entonces significa que el precio va a subir. Estamos en la fase de 2 años con un precio muy bajo, pero repito, eso todos los expertos lo dicen, el petróleo va a subir el precio, el gas igual. Y entonces eso significa que todo el modelo agroindustrial basado en las energías fósiles para hacer los pesticidas, etc., los fertilizantes, etc., entonces no es viable tampoco, bueno, si se toma así, ¿no? Sin hablar de los daños que hace el medio ambiente, etc. Y bueno, en Alemania a mí también me llamó la atención porque cuando hizo esta puertas abiertas, como se dice, ¿no? Los que vinieron era porque el precio de los fertilizantes estaba subiendo porque son hechos con gas, el precio subía, y que se decían que cómo iban a salir de esto. Venían también porque los rendimientos están bajando en Europa para el maíz y el trigo a causa del cambio climático, que siempre hay un evento que no se previó y que hace que, bueno, hay un problema, ¿no? Y los rendimientos que habían subido durante varias décadas, bueno, al costo de lo que sabemos, pero ya llegaron a un tope y ahora están bajando. Según las instituciones agrónomas de mi país y de Europa, dicen que de más o menos entre 5 y 10% han bajado los rendimientos de trigo y maíz. Entonces ellos lo ven. Entonces los costos suben, los rendimientos bajan. Además son muy dependientes del mercado internacional, porque esos son
commodities, como se dice, ¿no? Entonces ligados al precio del mercado, entonces se sienten muy frágiles, lo que son los agricultores de Alemania, de Francia, entonces buscan otra alternativa. El problema es cómo hacer, y por eso hay que aprender de nuevo, porque como mi hermano, cuando decidió cambiar el sistema de la granja familiar, tuvo que reaprender todo, porque no sabía nada de los suelos, nada, como todos los que entonces el problema es cómo acompañar la transición, ¿no?, de estas grandes fincas. Yo me acuerdo que cuando presenté este documental, una premiere en Rosario, hace 2 años más o menos, había 700 personas, muy interesante, tanta gente, y había un productor de soja que vivía como, no me acuerdo, 60 kilómetros de Rosario, en esta provincia de Santa Fe, que tenía, creo, 300 hectáreas de soja transgénica, que se levantó, habló y dijo: yo no puedo más, quiero cambiar, pero no sé cómo hacer. Lo que pasa es que se impone mucho ese modelo, ¿no es cierto? Y también me parece que hay que pensar esto articulado en todas las áreas, ¿no? En la producción de combustible. Ahí estaba interesante lo que muestra el video de un hombre que tiene una granja y utiliza el excremento y utiliza todas las partes y tiene como un pequeño emprendimiento donde se provee a sí mismo, es autosuficiente. Sí, pero normalmente la agricultura tendría que ser totalmente autónoma. Ese es el sistema, esa es una locura. Ese es un sistema loco. La agricultura nuevamente tendría que captar carbono, por definición. Y según las Naciones Unidas, hoy en día más o menos 50% de las emisiones de gas con efecto provienen de la agricultura industrial, si se toma todo en cuenta. Entonces, les decía, como lo dije, pesticidas hechos con petróleo, gas, fertilizantes químicos, etc. La irrigación, que se utiliza mucho, que también consume energía fósil. ¿Cómo? Necesita más agua. Sí, más agua. Como lo vi viendo ahí, el maíz con riego, etc. Sí. Y es un sistema donde las semillas viajan mucho, los productos viajan, la soja transgénica que se produce acá viaja hasta los puertos de Francia para alimentar a los puercos de mi país, es así. Entonces todo este modelo consume mucha energía y entonces contribuye mucho al cambio climático. Esa es una cosa increíble, ¿no? Y yo fui cuando había la COP21 en París, diciendo la conferencia sobre el cambio climático. Éramos varias personas que trabajan sobre ese tema, que dijeron al gobierno francés, pero no entendemos, porque dentro de las negociaciones de la COP21 no hay ningún capítulo sobre la agroindustria que contribuye tanto al cambio climático. Y sabemos que sí, cuando uno viaja, como lo acabo de hacer, vas a vivir hasta aquí, que no queda ni un árbol, nada, que los suelos desnudos, que todos emiten carbono, entonces... Y igual en mi país, porque también hemos cortado muchos árboles, por supuesto, ¿no? Entonces, hay un programa muy interesante, lo comento en mi libro, Las cosechas del futuro, que primero plantar árboles, y con esto ya captamos mucho carbono, ¿no? Entonces, todo está... Pero las soluciones, lo bueno es que las soluciones las tenemos. El problema es que el tiempo ahora es muy corto. Se ven lo que está pasando aquí en la Argentina o en Francia, tenemos en el mismo tiempo inundaciones muy grandes. Tremendo. Yo vine de Rosario, increíble, ¿no? Por ahí. Y en Francia igual. El cambio climático ya está en marcha. Estaban evacuando el Louvre, sí. La gente. Y queda muy poco tiempo para frenar la máquina que está en marcha. Muy poco tiempo. Y si no la paramos... No queremos nadie. No.
¿Y qué rol ocupan las universidades, por ejemplo, en este proceso? Le quería hacer una consulta con eso, porque es muy interesante cómo las universidades públicas argentinas, yo soy estudiante de agronomía justamente de la UNOVA, de acá de Junín, cómo las universidades públicas, por lo menos entiendo acá en Argentina y entiendo que por lo menos en toda Latinoamérica está sucediendo, cómo las utilizan como un instrumento desde el Estado para desarrollar no solamente este método de producción agroindustrial que es un veneno para la sociedad en su conjunto, sino para formar los recursos humanos que necesitan, tanto los Monsanto como los Syngenta, los Bunge y Born. Y lo interesante y a lo que me llama poderosamente la atención es cómo desde estos entes públicos que son las universidades no solo forman a estos recursos humanos a medida muy clara de las necesidades de Monsanto, sino como también llegan al punto de tener convenios con empresas, no solamente, repito, para no ser redundante con Monsanto, sino también con, por ejemplo, tabacaleras, que son, hoy en Misiones se están muriendo un montón de trabajadores de las tabacaleras por el veneno que implica trabajar con esa producción. Y cómo la universidad pública avala todo ese método productivo y no forma profesionales, o por lo menos entiendo que, por ejemplo, en la UBA debe ser una de las pocas que tiene una cátedra de soberanía alimentaria. Y que esa cátedra es electiva, digamos, no es una obligación uno cursar la alternativa de producción a la agroindustria, digamos. Así que ese es otro instrumento. Sí, pero eso se da en todos los países del mundo y a través de un sistema de privatización de la universidad y de los fondos que recibe la universidad. Por eso hay que defender la universidad pública, pero de verdad, que se quede pública de verdad, es una lucha mundial, ¿no? Sí, lo que pasa es que también está el rol del Estado, el rol que cumple el Estado en eso, y cómo el Estado se beneficia con esa producción industrial, ¿no es cierto? Claro, están las soluciones de la corporación. En San Juan también, Gioja y la Barrick Gold también pasa lo mismo. Preparan, digamos, las universidades están subvencionadas por la Barrick Gold para formar, como dice él, profesionales en ese sentido, que estén al servicio de la producción. Millones de toneladas de litros de agua se secó toda la provincia y los campesinos que producían cebolla se les secaron todos los campos justamente por eso, porque se quedaron sin ríos, los ríos les desviaron cauces. Lo mismo en San Luis pasó lo mismo, para generar represas para la necesidad de la lumbrera, no sé, de distintas empresas mineras, una locura. Y como esas universidades públicas de esas provincias han desmedrado el desarrollo de distintas carreras, por ejemplo la agronomía, y han desarrollado, no sé, ingenieros mineros, ingenieros en petróleo. Bueno, hablando respecto a San Juan, la gente que forma parte del Ministerio del Medio Ambiente, los posgrados se los paga la Barrick Gold. O sea, los mandan a todas partes del mundo, pero avalados por ellos. Y son los que después firman todos los papeles avalando todo el sistema extractivo que tienen. O sea, es todo un mismo sistema, todo concatenado. Sí. Una pregunta. Sabemos, bueno, tenemos noticia que usted estuvo varias veces aquí en Argentina, ¿no? Quisiera que también que ha pasado por tantas partes del mundo, como hemos visto en el documental, que ha mostrado varias alternativas a este modelo, hizo mención a algunos conceptos de, justamente de la transición, ¿no? El concepto de resiliencia y también del pico del petróleo, ¿no? Entonces quisiera saber desde su punto de vista cómo es la situación de la región. Ha comentado Rosario, una gran ciudad, pues, prácticamente de nuestra región, y cuáles serían los mejores métodos, según su experiencia y su visión, que podemos transitar nosotros como gente del noroeste de la provincia de Buenos Aires para salir de este modelo exportador y pensar en el concepto de resiliencia y fortalecer el mercado interno, para poner a universidades, a los centros de educación al servicio de la gente. ¿Qué les parece? Bueno, no puedo hablar de su provincia, pero porque no la conozco, pero parece muy similar a otras provincias a nivel de la socialización del país, que fue muy avanzada. No es fácil la situación de aquí, no tengo que decirlo, porque yo estuve la primera vez, llevo 25 años viviendo acá, desde 1992.
antes de la soja, la primera vez que vine. Y me acuerdo muy bien de como cuando filmé La Pampa. Increíble, 25 años que pasó. Increíble, porque tengo las imágenes de aquella época y si se compara con hoy, ¿no? Y me impresionó. Viniendo acá, hoy me paré para filmar, nunca lo había filmado acá, un feed qué cosa, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Dónde llegó este país? ¿No? Y bueno, con guardias, etcétera, porque en ese sistema, en este modelo, no puedes filmar una vaca, ya vienen guardias con policía y llegó la policía, entonces estoy filmando vacas, pero no se puede, porque es un feedlot. Las vacas de La Pampa las podía filmar porque estaban libres, ¿no? Estas son, es como, eso es una cosa tremenda, ¿no? Y te llega la policía, es como si fuera un crimen filmar una vaca, porque están mal, tienen razón. Es un crimen lo que están haciendo con esas pobres vacas. Y además, mejor no comerlas, ¿no? Porque tantos venenos que tienen esas vacas. Entonces, el proceso lo vi. Y me acuerdo que en 2005 hice el primer documental sobre esto, se llamaba Argentina, la soja del hambre. En aquella época nadie aquí se preocupaba por lo que estaba pasando en el país. Increíble. Había algunos loquitos por ahí. Me acuerdo que me había basado en un informe del grupo de reflexión rural que había hecho un muy buen informe sobre esto, y había un médico, Dario Gianfilecci se llama, un agrónomo, Walter Pengue, pero ellos eran solitos y nadie se preocupaba por lo que estaba pasando. Y ya lo que dijeron allá hace 11 años, me recuerdo que había entrevistado a un productor de soja que me dijo que cuando llegó la soja hablaban de las semillas mágicas, porque, bueno, y que cuando empezó en 96 o 97 utilizaba 1 litro de glifosato al hectárea. En 2005, 3. Ya, en pocos años, ¿no? Y hoy en día están a 8 litros, ¿no? Por el problema de las malezas resistentes, ¿no? Y entonces fue muy rápido lo que pasó aquí, 11 años después, 21 millones de hectáreas, los tambos casi todos acabados, o muy pocos quedan, y los enfermos, porque estoy en ese tema, los enfermos que hay, ¿no? Las malformaciones congénitas, los cánceres, los problemas de esterilidad. Es un desastre sanitario totalmente increíble. Allá pasó una cosa muy interesante, porque yo estoy filmando en Basavilbaso, donde el profesor Damián Versegnasi de la Universidad de Medicina de Rosario organizó lo que él llama un campamento sanitario y epidemiológico, y lo hizo ya 25 veces. Van a un pueblo con, en este caso eran 200 estudiantes de medicina, entran casa por casa y hacen un registro de las enfermedades, de las muertes, etc. Y el alcalde de Basavilbaso es un fumigador, el intendente, ¿no? Y ella presentaron los resultados, que son iguales como en los demás campamentos. Bueno, cánceres, hasta en niños, malformaciones congénitas, diabetes, todas las enfermedades ligadas a los agrotóxicos y al glifosato, ¿no? Y cuando se presentaron los datos, el intendente ¿qué pasa? Porque la gente, además, cuando se le preguntaba a la gente cuál es la causa mayor, el problema mayor de salud que se encuentra aquí en la ciudad, dijeron fumigaciones, ¿no? Y es interesante ver que poco a poco la gente se está dando cuenta, porque hay enfermos en todas las familias ahora, ¿no? Como en Estados Unidos, donde yo estaba hace 2 semanas. Se creó una asociación de madres que se llama Moms Across America, Madres a través de América, y empezó porque una señora que tenía 3 hijos se dio cuenta que de los 3 había 2 con alergias graves, y el segundo a los 8 años desarrolló síntomas de autismo.
Y dice, ¿qué pasó con mis hijos? Y se dio cuenta que en su barrio, en cada familia había ese tipo de problemas. Hizo analizar las urinas de sus hijos, glifosato, porque el glifosato está por todas partes. En la lluvia de hoy hay glifosato, como me lo explicó el profesor Damián Marino de la Universidad de La Plata. Está midiendo el glifosato, está en el agua, está en la lluvia, está en los suelos, está en el aire, está en todas partes. Y entonces me di cuenta y filmé esta asociación de madres que ahora están en todos los Estados Unidos promoviendo la agricultura orgánica, porque de todos modos es cuestión de vida, porque los niños están mal. Y entonces se han dado cuenta de que cuando pasan a la comida orgánica desaparecen los síntomas. Entonces es un gran problema, y aquí la situación es muy preocupante, ¿no? Por eso hay que levantarse, ¿no? Una pregunta, ¿está demostrado que la soja Roundup es cancerígena o es nociva para la salud? Me pregunto desde la ignorancia porque... Sí. Totalmente. Está demostrado. El Roundup y el glifosato, tú vas a ver mi próximo documental, y yo lo digo ya, porque ya me entrevisté con los mejores científicos. Cuando digo mejores, significa que no tienen ningún interés en el resultado de sus estudios, ningún interés económico. Entonces, ya, con esto, estudian y ya. El glifosato es el producto más tóxico de toda la historia industrial. Es un veneno, pero... Y yo no sabía que era tan grave el glifosato, ¿no? Por muchos motivos, porque hay pocas moléculas que actúan de manera muy distinta, porque el glifosato es un producto que es cancerígeno, eso lo sabíamos, ahora fue comprobado y oficialmente por la OMS, pero no lo sabíamos. Entonces afecta el ADN y provoca cáncer. También es una hormona de síntesis, eso significa que actúa a niveles muy bajos y es muy grave, especialmente cuando mujeres embarazadas son expuestas a residuos del nivel de lo que se encuentra en el agua o por ejemplo de un pan, porque aquí se utiliza para secar el trigo antes de la cosecha. Entonces cuando se come un pan que no es orgánico, se come residuos de glifosato, ¿no? Y entonces eso provoca malformaciones congénitas después. También es un antibiótico. Monsanto consigue una patente en 2010. Es un antibiótico muy fuerte, que explica por qué las plantas después de años, como lo dije antes, se enferman, porque acaba con las buenas bacterias del suelo y también del estómago, del intestino, etc. Y para terminar, es lo que se llama un quelador de metales. Entonces el glifosato no fue inventado por Monsanto, fue inventado por otra multinacional norteamericana que lo inventó como un detergente de instalaciones industriales. Y su función es chupar los metales y así limpia, ¿no? Pero cuando chupa los metales tiene dos consecuencias, como lo van a ver en mi próximo documental. En Sri Lanka, por ejemplo, donde voy en septiembre, 30.000 campesinos se han muerto porque utilizaron el glifosato para su arroz, y los residuos llegaban a las aguas subterráneas, que naturalmente eran pesadas, significa con metales pesados naturales ahí. El glifosato ató los metales pesados, la gente se tomaba agua y moría de intoxicación a los metales pesados por la función de quelador, ¿me entiende? Pero quelata también los buenos metales. Una vez que el glifosato está dentro de nuestros organismos, entonces ata los buenos metales, y la gente hay mucha gente que tiene problemas aquí a través del intestino, que no sabe que es por los residuos de glifosato que hay, porque acaba con los buenos metales. Entonces es un veneno, pero no se imagina. Y además, repito, a dosis que son
del nivel que se encuentra en el medio ambiente, que no son dosis. Entonces, por eso decidí hacer ese documental, porque en este momento en Europa hay una gran pelea. Entonces hay una patente anterior al glifosato. Sí, 64. Sí. En 1964 fue inventada esta molécula como detergente para sacar el sarro de las calderas. Sí, exactamente. Exactamente. Y después del 70, 68, Tal Meyer de Monsanto se la agarró para ello. Exactamente. Limpiaban las calderas y el agua iba al campo. Y ahí se dio cuenta que mataba a los yuyos. Sí. Ahí se dio cuenta que era herbicida. Yo no sabía tampoco, lo descubrí trabajando en esto porque... entonces, y aquí hay glifosato por todos lados, ese es el problema. ¿Y cómo va avanzando a través de estas investigaciones científicas sobre el impacto de los agrotóxicos en la salud y el medio ambiente? ¿Cómo van paralelamente? ¿Cómo siente usted que van avanzando las leyes que empiezan también a tomar como testimonio eso y como prueba para empezar a proteger? ¿Van paralelamente? No, es muy difícil. Por eso le voy a hablar de una iniciativa de la cual soy la madrina. ¿De dónde usted viene, en donde están haciendo el estudio con Bersaniasi, es realmente un logro? Bueno, lo que hace Bersaniasi es muy importante, porque se están acumulando datos. ¿No existían hasta el momento? No, y no hay un registro nacional epidemiológico de lo que está pasando a nivel de los cánceres, por ejemplo, en este país. Entonces, es importante porque a la hora de buscar pruebas, por lo menos hay esto, lo que se hace la Facultad de Medicina de Rosario es ejemplar, y eso es una universidad pública que hace bien su trabajo. Sí, bueno, entonces le quiero presentar como último una iniciativa de la cual soy la madrina. Varias personalidades de la sociedad civil internacional, por ejemplo hay Vandana Shiva, que va a llegar mañana, llega mañana creo, a Argentina, pero también hay Olivier de Scutter, que se ve en el documental, el ex relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, y varias personas así. Nos reunimos pensando, bueno, este planeta está muy mal, estamos destruyendo los ecosistemas a una velocidad que hace que si no paramos la máquina, al final del siglo van a quedar muy poca gente en este planeta. Eso es la verdad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son los responsables? Bueno, uno de los responsables, por supuesto, son esas multinacionales como Monsanto, que con el único fin del lucro están destruyendo todo. Y el problema es que no es fácil detenerlos, porque hoy en día si hay víctimas de Monsanto, tomamos este ejemplo, que quieren hacer un juicio a Monsanto, ¿qué es lo que pueden hacer? Buscar un abogado, si tienen suerte por encontrar uno, y dinero, etcétera, y enfrentarse a Monsanto es muy difícil, y si finalmente se puede, como se veía en mi documental El Mundo sin Monsanto, lo único que se puede pedir es dinero como reparación para los daños sufridos. Y Monsanto sigue, pagan. Cada año provisan, ponen al lado mucho dinero para esto, porque para ellos finalmente es una gota, ¿no? Si se compara con los beneficios, las ganancias que trae el producto. Hoy en día no se puede hacer un juicio penal a los directivos de las multinacionales que dañan y ponen en riesgo la seguridad del planeta a través de los ecosistemas. Entonces, por eso decidimos que había que cambiar esto, que necesitamos un nuevo instrumento legal, penal, no civil, dinero está bien, bueno, pues si tienes que curarte, ir al hospital está bien, sí, bueno, pero no es suficiente, ¿no? Y por eso decidimos crear en La Haya, que es una ciudad en los Países Bajos, que escogimos porque también es la sede de la Corte Penal Internacional, y
crea un tribunal que se llama Monsanto, Tribunal Internacional Monsanto, entonces lo pone en Google, lo va a ver en 11 idiomas, donde vamos a convocar a jueces internacionales, jubilados, porque así no tiene problema, pero de competencia internacional, con abogados, víctimas que vamos a llevar, y con dos metas. Primera meta, evaluar los daños causados por Monsanto a través de distintos productos como los PCB, el agente naranja, el glifosato, por supuesto, o la hormona de crecimiento, etc. Y eso podría servir de base jurídica para que en Argentina se haga acciones judiciales, ¿no? Y segunda meta, que esos jueces hagan una contribución a la Corte Penal Internacional de La Haya, lo que se puede, para que se reconozca una nueva figura penal que es el ecocidio. Ecocidio significa, bueno, del latino significa matar la casa común, ¿no? Matar los ecosistemas. El crimen de ecocidio significa que se están destruyendo los ecosistemas de los cuales todos dependemos para vivir. Si se contamina el agua, los suelos, las plantas, los animales, todo el mundo finalmente, bueno, está en riesgo. Y sería la única manera, si se reconoce este crimen de ecocidio, de poder juzgar penalmente a los directivos de las multinacionales que son culpables de este crimen y llevarlos a la cárcel. Y eso podría cambiar mucho, porque si el directivo de Monsanto sabe que, bueno, si sigue con un producto muy tóxico, sabiendo que es tóxico, que puede terminar en la cárcel, es otra cosa que dice, bueno, vamos a pagar millones de dólares tal vez un día y no importa, ¿no? Entonces, esta iniciativa es muy importante. Les pido a todos que vayan a verla en Google y que la hagan circular, porque es muy importante que todo el mundo, y hay mucho interés mundial, hasta que hemos convocado a jueces y no sabíamos si iban a aceptar, porque es un tribunal también simbólico, ¿no? En el sentido de que, y aceptaron porque dijeron que en este siglo XXI, donde hay desafíos totalmente espantosos que nunca hemos tenido, es tanto así que no es imposible que la humanidad desaparezca. Eso es la verdad. Que necesitamos nuevos instrumentos para enfrentar esta situación, y los jueces aceptaron porque dijeron, sí, es cierto, hay que contribuir a esto, a una reforma del derecho internacional para poder pedir cuenta de verdad a los directivos de las multinacionales que amenazan el planeta. Bueno, mi nombre es Juan Ignacio Pereira, soy abogado, especialista en Derecho Ambiental, y bueno, Monique viajó 600 kilómetros, estuvo filmando en su nuevo documental, estaba muy cansada, tuvo la generosidad de llegar hasta acá, de dar una conferencia de prensa de 1 hora, no almorzó, no cenó, se tiene que ir a descansar, y yo creo que merece un aplauso. Quiero completar la idea de la iniciativa internacional que es el Tribunal Internacional Monsanto. Es una iniciativa que es apoyada por un montón de personas y personalidades muy relevantes de todo el mundo, que están comprometidos con el ambiente y con la salud del mundo, que es nuestra casa. Es una iniciativa que
Yo personalmente la estoy apoyando fervientemente y estoy muy de acuerdo y los invito a ustedes a apoyarla. Se trata de formar un tribunal y un juicio ejemplar en este caso la empresa Monsanto, porque es muy conocida por todos y está muy documentado los daños que vienen generando hace 100 años. Ellos desarrollan productos, los venden, descubren que son venenosos y tóxicos y los siguen usando y siguen ocultando información y siguen ganando mucho dinero con esto, y cuando les toca enfrentar la justicia lo único que hacen es pagar algún tipo de indemnización que solo lo asumen como un costo de producción, dejando afuera la salud, la muerte, la tristeza, la devastación de las regiones donde ellos se instalan. Lamentablemente hoy las figuras jurídicas no están siendo suficientes como para darle una solución a esto. Dentro de los centros universitarios y dentro de los centros de profesionales jurídicos de muchos países se está pensando mucho sobre buscar una solución a esto. A partir de ahí existe un jurista que se llama Olivier de Schutter, que es belga, que ustedes lo pudieron ver en el documental, que bueno, es una persona muy comprometida, está llevando adelante todo un programa para desarrollar nuevas figuras jurídicas. Entre ellas es la que Marie y Monique comentó, que es el ecocidio. Es una figura que se está haciendo un esfuerzo para colocarla como un delito penal internacional. La razón de que el Tribunal Internacional Monsanto esté en La Haya es que a metros, que es el mismo lugar, se encuentra la Corte Penal Internacional, y estas personas se van a dormir lo más campante y seguramente los felicitan porque han logrado muchos rendimientos económicos que además son de una avaricia espantosa, son de una degeneración inmunda. Entonces, ayúdennos a impulsar este juicio ejemplar contra Monsanto, que no es solo contra Monsanto, esto es contra una modalidad de destrucción de las condiciones de vida que todos necesitamos, no solo nosotros, sino los animales. Los animales también tienen derecho a tener una vida digna. No puede ser que los estemos encerrando en esos campos de concentración, los cosifiquemos para envenenarnos a ellos, que nos envenenen a nosotros, solo para que gane plata 4 o 5, que después usan ese dinero para comprar bienes suntuosos. No tiene ningún sentido. Esa figura podría ser poner en juego a la misma empresa, porque, o sea, desde ya. Si el juicio apunta al gerente, esta empresa viene cambiando de gerentes hace 100 años. Este juicio... Siempre el estatuto de una empresa tiene una modalidad y una forma, y no le importa al gerente que esté. ¿Podría poner en juego a la permanencia de la empresa Monsanto? Desde ya desde el momento que se inicia un juicio contra una empresa que se mueve a través de capitales que muchas veces son muy volátiles, esto lo perjudica tremendamente. Desde ese momento ya igual, cada réplica, cada denuncia contra Monsanto, cada deteriora su imagen comercialmente tiene un valor, ya la está deteriorando, pero lo que se está buscando es que los responsables que toman medidas dentro de estas empresas puedan ser juzgados y puedan ser encarcelados. Ya eso nos serviría mucho, porque la persona que pueda tomar una decisión de esa ya antes ya lo pensaría un poco, porque ya directamente hasta podría ser acusado internacionalmente y eso nos afectaría muchísimo. Además, este juicio persigue generar pruebas para que sean indubitables, para que las personas en cada parte de su país puedan presentarlas en un tribunal nacional y pueda defenderse mejor, porque hacerle juicio a estas empresas es una tarea, una empresa titánica, porque ellos poseen un montón de recursos, un montón de estrategias y un montón de influencias. Esto también va a generar una herramienta para que nos podamos defender de este tipo de corporaciones. Muchas gracias. Por favor.
¿Cómo se dice en español? Oh, Dios mío, se me está sacando. No. Solo en inglés. Habemos varios. La inacción de las buenas personas es tan nefasta como las acciones malas de las malas. Bueno, entienden. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, no se olviden.